Vamos a conversar sobre este tema con el exministro de Salud, Abel Salinas. Porque, doctor Salinas, ¿cómo está? Buenas tardes, bienvenido. Yo personalmente, buenas tardes, Pamela. ¿qué tal? Soy de la opinión que, debieron ser transparentes, por lo menos el presidente y la ministra de Salud, que estaban al frente de la conducción de del despliegue de acciones por la emergencia. La ministra que tenía que salir, estar en contacto, viajar. Me hacía sentido que sea vacunada para protegerla porque era la encargada del sector. El presidente de la República, digo yo, ¿por qué no? Es el presidente de la República, igual tenía que viajar, movilizarse en medio de la pandemia. ¿Por qué no? El hecho de haberlo hecho subrepticiamente, ¿no? Y además permitir que otros funcionarios se beneficiaran, encuentro que ahí está el problema. Y quiero preguntarle si usted comparte, si no, y si cree que corresponde esta denuncia constitucional. Gracias, Pamela. Bueno, yo creo que los peruanos, en su mayoría, estábamos esperando, en el marco de esta indignación que se tuvo por las acciones que hizo el expresidente Vizcarra, que le dio la espalda al pueblo peruano, que no nos acordemos, como ustedes bien dicen, en el momento álgido, cuando no había vacunas, cuando no había oxígeno, cuando se había cerrado el primer nivel de atención, cuando se mendigaban atenciones, cuando la gente perdía la vida. ¿Quién de nosotros no perdía algún amigo, un compañero de trabajo o algún familiar? Esto era indignante porque mientras que se hablaba de las vacunas, resultó que el señor Vizcarra ya se había vacunado. Y no solamente él, porque podría caber la lógica del razonamiento suyo, Pamela, en el sentido de decir, bueno, es que el presidente de la República debió haber estado protegido, pero tendría que haberlo dicho, no tenía por qué ocultarse. Correcto, exacto, no ocultarlo. Exactamente, pero si detrás de él se vacuna toda su familia, otros ministros, toda la gente allegada, claro, que no fueron exactamente del ensayo clínico, sino que fueron 3.000 dosis o algo más. Correcto. Que llegaron aparte. Además, claro, de ese lote adicional, claro. Un lote adicional que hay que tener mucho cuidado con ese análisis, porque no es común eso. En el ensayo clínico, lamentablemente, le puede tocar a alguien la vacuna, le puede tocar un placebo, uno no sabe qué le toca. Y si uno sabe que le va a tocar la vacuna, entonces el estudio pierde toda veracidad y se trunca, se vicia. Entonces eso yo estaba seguro que ni la Universidad San Marcos ni la Universidad Cayetano Heredia hubieran estado de acuerdo con hacer eso. Aquí lo que ocurrió es que venía un lote aparte que tenía no solamente esa tradición del presidente que nos causa indignación, sino que habrá que investigar. Claro, ese lote venía con nombres y apellidos. O sea, ¿por qué se manda un lote adicional? Y eso es lo que hay que investigar. ¿A cambio de qué? ¿Por qué? Porque fue en paralelo los ensayos clínicos, gracias por hacerme recordar, los ensayos clínicos y el lote adicional que fueron, digamos, que sirvieron para vacunar al presidente, sus familiares, funcionarios, todo a espaldas de un país con gente muy vulnerable que se morían diariamente por decenas. Exactamente. Era una situación crítica, angustiante, y la verdad es que aquí, ¿qué pasó? Y podríamos ir un poco más allá, porque en el mes de septiembre del 2020 ya existía la posibilidad de tener otras vacunas. Por ejemplo, se hablaba mucho de la vacuna Pfizer, que era una de las primeras, y había que dar un adelanto de algún dinero que el Perú no lo dio, evitando poder tener esa vacuna como la tuvieron otros países de la región, y por el contrario continuar pensando solamente en las 30 millones de dosis de la vacuna de Sinopharm. ¿Qué había ahí? Que curiosamente fueron las 3.000 y pico dosis adicionales que llegaron en un paquete extra para algún grupo. De manera que ahí había algún interés, si bien es cierto, la Fiscalía hace la denuncia constitucional, esperemos que el Congreso de la República la tramite rápidamente y esto vaya al fuero correspondiente, al Poder Judicial, y se investigue, se complete la investigación y se sancione ejemplarmente a quienes traicionaron al pueblo peruano, empezando por el señor Vizcarra. Buen punto. Hay que poner las cosas en contexto y hay que investigar el por qué esa negativa inicial a Pfizer de hacer el adelanto para garantizar el lote de vacunas
y esperar a la de Sinopharm. ¿Por qué razón? O sea, todas son sospechas, todas son hipótesis que tienen que ser investigadas y que terminarían involucrando, a ver, no solamente al expresidente y a la exministra de Salud, también a la ex canciller. Recordemos que hubo también tuvo todo un tema con Cancillería, porque estaba al mando de las negociaciones, ¿no es cierto?, con los diferentes laboratorios. Exactamente, y nos llama la atención que no avanzaran las otras negociaciones y solo avanzara esta con el gobierno chino. Y esto pues lamentablemente, ya ahora, creo que no podemos pecar de ingenuos, conociendo la trayectoria del señor Vizcarra desde que era gobernador de Moquegua, que ya hay bastantes denuncias que pues gracias a los medios de comunicación hemos conocido los peruanos. Por ejemplo, el tema de las pruebas rápidas, las mal llamadas pruebas rápidas, que no tenía ningún sentido en la lucha contra la pandemia. Sin embargo, se prefirieron, se compraron y claro, nos puso en el país que peor, el país que peor gestionó la pandemia, de forma tal que tuvimos el más alto índice de contagios y de pérdidas de vidas humanas, más de 200.000 hogares enlutados. ¿Cuál era el interés de tener esas pruebas que desde el punto de vista científico, Pamela, no soportaban ningún análisis? Alguna vez inclusive estuvimos con ustedes en el set ahí de ATV y lo decíamos, esto no funciona en la pandemia, no sirven estas pruebas. Sin embargo, ¿cuál era el interés y quiénes estuvieron involucrados en esas compras desde el principio? Lo hizo la oficina de compras desde el Ministerio de Economía y Finanzas, no lo hizo la oficina de compras del Ministerio de Salud, lo hizo el Ministerio de Economía y Finanzas con la participación directa del presidente de la República, la ministra de Economía, etcétera. ¿Y qué funcionarios más habrían ahí? Hay que investigar. Es dramático el escenario que se abre porque el país se desangraba literalmente. Hemos vivido año y medio, 2 años de un luto perpetuo en función de las decisiones que se tomaron o se dejaron de tomar desde el Ejecutivo y que usted está detallando. Entonces, el día que conozcamos la verdad sobre el tema de por qué se contrató tal cosa, tal otra, por qué se hicieron estas compras u otras, vamos a volver a vivir ese duelo y es gravísimo. Y entonces las investigaciones, entiendo, están en marcha y debiéramos tener resultados pronto porque se ha jugado con la vida de los peruanos, doctor Salinas. Exactamente, y esto es algo indigno. Realmente, por beneficiarse de otra manera, como es lo que suponen las investigaciones, ojalá el Congreso de la República dé pase rápidamente a esta acusación constitucional, el Poder Judicial investigue como debe ser. La justicia puede tardar, pero debe llegar. Correcto. Creo que el señor Vizcarra no se merece el aprecio de ninguna manera de las personas, ningún tipo de reconocimiento, peor aún cuando creo que anda buscando estar en un partido político. Su pretensión es seguir en actividad política. Y sí, claro, su pretensión es seguir en actividad política e incluso de algún modo arreglársela para postular a la presidencia, lo ha dicho. Y por lo tanto los peruanos debemos estar ya enterados de lo que es capaz de hacer. Actuó, porque inclusive en este tema del vacunagate, Pamela, si usted se acuerda, él dijo primero que él había estado en el ensayo clínico. Correcto. Y nos mostró una cartilla de vacunación que era falsa. Después tuvo que decir que no, que eran las 3.000 dosis aparte. De manera que el cinismo con que actuaba el señor Vizcarra, patológico por cierto, pero que linda con lo delincuencial también. En consecuencia, es un tema crítico que ojalá los peruanos, los que votamos, los que elegimos, sepamos bien por quién votar en las próximas elecciones. Doctor Salinas, le agradezco mucho habernos atendido esta tarde. Con mucho gusto, Pamela. Hasta pronto. Hasta pronto.